¿Cuál es nuestro tema? Hace poco habrán visto ustedes, hermanas y hermanos, que estuvimos hablando del tema de la nueva era o del New Age y la influencia que tiene y cómo en general difunde una serie de prácticas que son prácticas completamente contrarias desde todo punto de vista con las enseñanzas de la Iglesia. Pero en este caso he querido abordar el impacto que tienen las actividades o las prácticas New Age dentro de la Iglesia, es decir, lo que he querido llamar en este programa el New Age dentro de la Iglesia. ¿Y esto por qué? Porque después de poner al aire el programa al que me refiero, lo que sucedió es que muchos de ustedes, en un fenómeno que yo más o menos conocía, es que me dicen, bueno, pero ¿y qué cosa sucede con algunas prácticas como la meditación trascendental, por ejemplo, o con algunas prácticas como el eneagrama, el famoso eneagrama, y otras prácticas similares que son básicamente prácticas de nueva era incorporadas a la Iglesia? Y para confusión mayor de los católicos, son incorporadas por la Iglesia en algunos casos por algunas específicas congregaciones religiosas. Y en consecuencia eso incrementa la confusión, porque en algunas ocasiones son ofrecidas en diócesis a través de los canales diocesanos o a través de los canales eclesiásticos, son ofrecidas por congregaciones religiosas, y eso hace que muchos católicos crean que está bien. Y como normalmente algunas de estas prácticas producen una sensación de paz o de bienestar temporales, mucha gente además termina creyendo esto es bueno. Cuando hablé de la nueva era, recibí varios correos electrónicos quejándome, Alejandro, no podemos ser tan rígidos porque la Iglesia tiene que estar abierta a aceptar cosas donde la verdad está en otro lado. ¿No sería acaso maravilloso que la Iglesia incorporara cosas buenas de otras religiones? Sí, sería bueno, sería muy bueno. Si es que a la Iglesia le faltaran esas cosas buenas, a la Iglesia no le falta. Todos los que hablan de la oración mística, de la oración sufí, etcétera, etcétera, no comprenden que los sufíes, por ejemplo, que son esta rama más o menos mística de los musulmanes, toman sus aproximaciones sufíes de los místicos católicos. Y en consecuencia, a la Iglesia no le falta nada para hacer sacramento de salvación. No le falta absolutamente nada. Yo sé que algunos dicen, cuando afirmamos esto, algunos dicen, Alejandro, no seas soberbio, siempre hay cosas buenas. Hay cosas buenísimas en otras religiones, pero ninguna de ellas le falta a la Iglesia Católica, por una sencilla razón. La Iglesia Católica fue fundada por Dios. Si tú no crees eso, no eres católico. La Iglesia fue fundada por Dios. Dios, el supremo, el perfecto, el absoluto, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente. ¿Tú crees que a Dios se le equivocó y dejó algo que le faltaba a la Iglesia? Que hizo un producto semi-perfecto, pero que todavía necesitaba del Gurú Maharaji, del el Feng Shui o de alguna de las otras cosas que necesitaba. Absolutamente no, es ridículo decir eso. Y las cosas buenas que se pueden encontrar en cualquiera de todas estas prácticas ya están en la Iglesia. Y la razón por la cual los católicos no lo conocen es por ignorancia. Y por eso siguen por los caminos errados que la carta a los hebreos ya nos advertía cuando nos decía, no os dejéis extraviar por doctrinas llamativas o extrañas. No os dejéis engañar por doctrinas llamativas que llaman la atención. ¡Uy, qué bonito que es esto! ¡Qué interesante es el eneagrama! ¡Qué interesante es la meditación trascendental! Todas esas son doctrinas llamativas y extrañas sobre las cuales ya habíamos sido advertidas por el autor de la carta a los hebreos antes de llegar el año 100. En consecuencia, vamos a hablar un poco de estas doctrinas. Las técnicas que nosotros vemos que suelen ser utilizadas dentro de la Iglesia Católica hoy en día, especialmente dentro de la Iglesia hispanoparlante, suelen ser técnicas relacionadas con el yoga, específicamente la meditación trascendental y el eneagrama, entre otras.
Pero quiero hablar de estas dos más importantes, como son la meditación trascendental y el enneagrama, para aclarar cómo estas prácticas, por más que sean proporcionadas en algunos casos por entidades católicas, están completamente erradas, ¿no? Comencemos con el tema de la meditación trascendental. Si nosotros vamos al nombre meditación trascendental, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay no hay nada de malo en esto, ¿no? Efectivamente, miren las palabras, meditación, ¿qué tiene de malo meditar? Y trascendental, ¿qué tiene de malo de que sea trascendental? Que significa sobrenatural. El nombre pues parece inofensivo y hasta atractivo, pero no es un nombre común, no es un nombre genérico, es un nombre propio. Es el nombre que le dio a su propia institución un famoso yogi, es decir, un maestro de yoga que se llamaba Maharishi Mahesh Yogi. Ustedes pueden verlo aquí en pantalla. Él nació con el nombre de Mahesh Prasad Varma en la India, murió en febrero del 2008 y resultó ser tan famoso que él apareció incluso en una carátula del Time, de la revista Time, mostrada como uno de los grandes nuevos revolucionarios religiosos, ¿no? Lo primero que hay que decir es que el gurú Maharishi Mahesh fue siempre un radical hinduista. Y como saben ustedes, el hinduismo básicamente es una religión politeísta, es decir, que cree en una multiplicidad absoluta de divinidades. Cuando ustedes ven, por ejemplo, la representación de las divinidades hindúes, acá les presentamos alguna en pantalla, ellos creen que existen 33 millones de dioses y de diosas, ¿no? Pero ese politeísmo finalmente deriva en lo que se conoce como un monismo panteísta, ¿no? Es decir, finalmente todas estas divinidades como las que pueden ver en pantalla, estamos representando solo algunas de ellas, ¿no? Vishnu, Kali, etcétera, etcétera. Ustedes se van a dar cuenta que estas divinidades, al ser tan múltiples y ser un poco ridículo creer que existen 33 millones, finalmente algunos maestros han unificado todas esas divinidades en lo que se conoce como el monismo panteísta. Por si acaso, el monismo no significa mono, que en algunos países significa mico o, digamos, chimpancé, un simio, ¿no? Viene de la palabra uno. Nosotros, por ejemplo, somos monoteístas, es decir, creemos en un solo Dios, aunque sean tres personas de la Santísima Trinidad. Ellos creen más bien en un monismo. ¿Qué cosa es el monismo? El monismo es creer que todo constituye una sola identidad. Hay tantos dioses que forman parte de una sola realidad que es Brahma o Brahman. Y el Brahma no es en realidad una divinidad, sino que es este todo absoluto, dentro del cual están incluidas todas las cosas existentes y formamos este gran uno. ¿Cuál es la característica de este Maharishi, este gurú? Es básicamente creer que a través de una serie de prácticas de meditación, nosotros vamos a ir alcanzando mayores niveles de conciencia que nos van a permitir lograr unirnos con el uno, con este todo. Pero este todo no es una unión con Dios como la que hablarían los grandes místicos como Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz. No, es una unión con todo, con tu perro, con tu gato, con la mesa de tu casa, con el uno que asimila todo. Y a través ¿y cómo se logra esto? Se logra a través de unas técnicas de despertar de la conciencia. Esa es la palabra que utilizan o el concepto que utilizan, despertar de la conciencia. ¿Y eso cómo se hace? Se hace a través de una serie de técnicas de meditación que están íntimamente vinculadas con el yoga. Entonces, el yoga, con las distintas posiciones, es una de las técnicas fundamentales utilizadas por Mahesh. Y estas técnicas supone que en la persona van a tener un efecto integral, biopsicoespiritual, ¿no? Y
justamente ellos consideran que además este esfuerzo es un esfuerzo que va a llevar a la perfección de la persona, pero esta perfección, si no se llega de una manera definitiva, digamos así, a través del trabajo de concentración, de yoga, de centramiento de la persona, lo que termina pasando es que esta persona va a tener una nueva oportunidad a través de la reencarnación. Yo sé que de la reencarnación no han hablado ninguna de las entidades o de las autoridades religiosas o de las congregaciones religiosas que proponen la meditación trascendental. Pero la meditación trascendental no lleva al encuentro con Jesucristo como persona, sino que lleva al encuentro con este uno que es monista y en última instancia panteísta. Recuerden ustedes que panteísta significa que cree pan todo, ¿no? La totalidad, teos Dios, es que creen que la totalidad, todo es Dios. Y que básicamente la unión del hombre con Dios es como una gota que desaparece en medio del agua, ¿no? Y que se fusiona con el agua y que en consecuencia pierde su identidad. Como saben, es una oposición completamente tajante a lo que enseña la Iglesia Católica respecto de que nosotros vamos a ser más personas, más individuos, más únicos que nunca cuando estemos en el cielo. No nos vamos a diluir como un agua. Vamos a ser lo mejor de lo que nosotros podemos ser ante los ojos de Dios. Es interesante señalar que cada vez que presentan y hacen su propaganda, los promotores de la meditación trascendental, los seguidores de este líder hindú que promueve la meditación trascendental, dicen tener más de 6.000 páginas con demostraciones científicas que comprueban que la técnica de meditación trascendental es en realidad una técnica de mejoramiento de salud física y psíquica como no hay otra. Es decir, sería la mejor medicina, especialmente para abandonar adicciones, alcohol, drogas, etc. Y sería al mismo tiempo la mejor forma de conseguir armonía contra el estrés, contra la depresión, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el gobierno norteamericano, en Estados Unidos, determinó que estas investigaciones científicas no eran científicas, eran pseudocientíficas y rechazó una causa judicial que los seguidores de la meditación trascendental iniciaron contra aquellos que decían que básicamente era una secta. Y el gobierno norteamericano en 1977 concedió la razón a aquellos que señalaban que la meditación trascendental era una secta y que era absolutamente imposible científicamente afirmar que en efecto una persona estaba mejorando en la práctica completamente en términos de salud psíquica o física gracias a la práctica de la meditación trascendental. Es decir, que no había ninguna conexión entre una cosa y la otra. Ahora, me parece importante recordar que en Alemania, el 6 de agosto de 1980, el gobierno alemán, el Poder Judicial, publicó un documento con unas afirmaciones específicas, porque meditación trascendental le puso juicio al gobierno federal alemán, porque después de una investigación concluyó que la meditación trascendental era una organización peligrosa. Y justamente me parece importante recordar que en esa época las autoridades alemanas textualmente dicen lo siguiente, y leo el texto oficial de esta afirmación. La meditación trascendental es una secta que puede conducir a daños psíquicos y destrucción de la personalidad. Mahesh, el líder de la secta, que vivía en Alemania, después de eso huyó a la India y murió en la India. Quisiera mencionar ahora algunos puntos concretos que un gran prelado que ya goza de Dios, el cardenal Jaime Sin, arzobispo de Filipinas, que al estar en Filipinas
estaba muy cerca de esta influencia, publicó una carta en 1984 titulada El conflicto básico entre el Maharishi y el cristianismo, es decir, el conflicto básico entre estas enseñanzas de la meditación trascendental y la posición católica. Y menciona 4 puntos que los menciono acá rápidamente para que les queden claro cómo esta meditación trascendental no es compatible con la vida de la Iglesia. Primero, el Dios de Maharishi es impersonal, en lugar del Dios manifestado en la revelación cristiana, en donde Dios es un Dios personal que ama a cada persona de una manera íntima. Este Dios vago, etéreo, frente al cual nos vamos a unir. En segundo lugar, el hombre es considerado como capaz de lograr una perfección ilimitada, de tal manera que la doctrina del Maharishi ignora completamente, como nos dice sus mismas enseñanzas, ignora completamente que existe el pecado original, que es un dogma cristiano. Y en consecuencia, no es que la mejora del hombre sea una realidad abierta para que el hombre pueda desarrollarse hasta el infinito. No. En tercer lugar, y este es un tema muy importante, y yo lo he visto porque conozco personas que han entrado en esta práctica, existe un rechazo total al valor redentor del sufrimiento. Nosotros los cristianos entendemos que el sufrimiento es parte de la vida, no es algo deseado por Dios, pero porque tenemos un Dios que sufre, porque creemos en Jesucristo que sufre, sabemos perfectamente que Jesucristo es alguien que propone un camino de redención a través del valor del sufrimiento. Para el Maharishi siempre ha sido algo malo y la meditación trascendental lo que tiene que hacer es superar el sufrimiento y movernos a cualquier costa a la alegría. Y finalmente el cuarto punto que señala el cardenal Jaime Sin es la meditación trascendental puede ser considerado como doctrina, es decir, como una ideología o como una técnica. Desde el punto de vista del contenido, no es aceptable para un católico o para un cristiano en general. Desde el punto de vista de una técnica, de la manera en que el grupo Maharishi la presenta, la meditación trascendental no es aceptable porque estas técnicas están íntimamente ligadas con la doctrina. Entonces, cuando una monjita les dice a ustedes, no, acá nosotros solamente utilizamos la técnica, no sabe o está ignorando que estas técnicas tienen un efecto absolutamente negativo en la persona. Y en consecuencia, no importa cuán santita parece la monjita que nos propone utilizar la meditación trascendental, es incompatible completamente con la Iglesia y las consecuencias son consecuencias totalmente negativas. Después de la pausa vamos a volver para hablar del eneagrama. Espero que este punto haya quedado suficientemente claro. Estamos en Cara a Cara. No se vayan, volvemos después del corte.